Hola, mi nombre es Ashley Jiménez y hoy quiero hablarles sobre la educación, cómo ha cambiado desde la época colonial en América Latina hasta lo que vivimos hoy en Ecuador. Durante la época colonial, la educación era profundamente elitista. Estaba controlada por la iglesia y centrada en la religión, la obediencia y la moral cristiana. Solo las clases altas, especialmente los criollos, tenían acceso. Los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos eran excluidos casi por completo. Hoy en Ecuador, la educación es reconocida como un derecho. Se promueve la inclusión, la equidad y el uso de la tecnología como herramienta de aprendizaje. Los contenidos son más amplios y se busca formar ciudadanos críticos y participativos. Pero aunque hemos avanzado mucho, todavía persisten desigualdades que vienen del pasado. Zonas rurales con menos acceso, brechas digitales y una educación que a veces sigue premiando a la obediencia más que al pensamiento crítico. El objetivo de esta presentación no es solo mirar el pasado, sino cuestionar el presente, fomentar una mirada crítica sobre las huellas coloniales que aún persisten y sobre todo proponer caminos hacia una educación más inclusiva, más justa y verdaderamente transformadora. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la educación durante la época colonial en América Latina? Bueno, no era como la conocemos hoy. En realidad fue un instrumento de control social y político, diseñado para consolidar el dominio español y evangelizar a los pueblos indígenas. La enseñanza estaba profundamente influenciada por la Iglesia y el Estado, y el acceso era muy restringido. ¿Quiénes podían estudiar? Principalmente los hijos de españoles y criollos. Ellos accedían a colegios y universidades. Mientras tanto, los indígenas y mestizos recibían una educación muy limitada, casi siempre impartida por órdenes religiosas. ¿Y qué enseñaban? La educación colonial tenía un enfoque religioso y administrativo. Se enseñaban materias como teología, filosofía, latín y derecho. El objetivo de ellos era formar sacerdotes, funcionarios y una élite intelectual al servicio del sistema colonial, pero a los pueblos indígenas la enseñanza era muy distinta, se centraba en la doctrina cristiana y en capacitarlos para oficios manuales. No se trataba de empoderar, sino de domesticar. El rol de la Iglesia y del Estado. La Iglesia jugó un papel central. Estableció colegios y universidades con el respaldo del Estado. Órdenes religiosas como los jesuitas y franciscanos fueron los principales encargados de enseñar y evangelizar, mientras que el Estado, por su parte, apoyaba ese modelo para asegurarse que la educación reforzara la estructura colonial y la obediencia de la corona española. Hoy en día, el sistema educativo ha evolucionado hacia un modelo más inclusivo, más tecnológico y una visión más integral para el ser humano. Pero aunque hemos avanzado, todavía enfrentamos desafíos importantes, especialmente en términos de equidad y calidad. Hoy, la educación es obligatoria y gratuita en los niveles básicos y secundarios. Eso significa que en teoría todos los niños y jóvenes deberían poder estudiar. Sin embargo, la realidad es otra. En muchas zonas rurales y comunidades indígenas, allí la infraestructura es limitada, los recursos escasos y el acceso a tecnología muy desigual. Aunque se han implementado programas para mejorar el acceso, la brecha sigue siendo significativa. Ahora bien, ¿qué valores y objetivos persigue la educación ecuatoriana hoy? El sistema busca promover la equidad, el pensamiento crítico y la formación integral. Se han incorporado materias como la educación socioemocional, ética, seguridad vial y desarrollo sostenible, todo con un objetivo claro: formar ciudadanos responsables, conscientes y preparados para los desafíos del siglo XXI. En cuanto a la inclusión y tecnología, también han habido avances. Se han implementado programas de educación inclusiva y se ha promovido el uso de tecnologías de la información y comunicación, las TIC, para mejorar el aprendizaje, pero aún hay retos importantes.
La conectividad no llega a todos, la formación docente necesita fortalecerse y la coordinación entre instituciones educativas sigue siendo un obstáculo. Cada época tiene sus luces y sus sombras. Durante la colonia, por ejemplo, la educación permitió la creación de instituciones académicas que en su momento marcaron un avance, pero también fue profundamente excluyente, controlada por la élite y el servicio del poder. Hoy la educación en Ecuador es mucho más accesible, es un derecho y eso ya es un gran paso, pero aún enfrentamos retos importantes. La calidad no siempre es la misma para todos y la equidad sigue siendo una meta pendiente. Cada época tiene sus luces y sus sombras. Durante la colonia, por ejemplo, la educación permitió la creación de instituciones académicas que en su momento marcaron un avance, pero también fue profundamente excluyente, controlada por la élite y el servicio del poder. Hoy la educación en Ecuador es mucho más accesible, es un derecho y eso ya es un gran paso, pero aún enfrentamos retos importantes. La calidad no siempre es la misma para todos y la equidad sigue siendo una meta pendiente. Y si miramos con atención, todavía hay elementos del pasado que siguen presentes. La estructura jerárquica, el enfoque en materias tradicionales y la rigidez del sistema. Todo eso refleja en parte una herencia colonial que aún no hemos superado del todo. Pero el futuro, creo que la educación debería ser diferente, más personalizada, más conectada con la tecnología, pero sobre todo más centrada en el desarrollo integral del estudiante, no solo en lo académico, sino también en lo emocional, lo ético y lo humano, porque una educación verdaderamente transformadora no solo enseña, sino que inspira, libera y construye un mejor futuro para todos.